No creo exagerar si yo digo que la clase de planeación de la enseñanza del español es una de las materias torales, que es una de las materias como la columna vertebral de la educación mexicana. Si ustedes se remiten a la clase que les envié la semana pasada, se dan cuenta que allí dije de manera muy clara que el maestro que planea bien es el maestro que enseña bien. Es una apuesta un poco arriesgada, pero me planto, me quedo y doblo la apuesta. Lo que pasa es que planear implica analizar, implica hacer una interpretación constante del estado que guarda el proceso de enseñanza-aprendizaje en tu salón, en cada uno de tus alumnos y en su conjunto, porque tú vas organizando el ambiente, la actividad y los resultados. Entonces vas haciendo una planeación emergente que te permite fortalecer ciertos aspectos. Y entonces tenemos un maestro que es un intelectual del proceso educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, un etnógrafo que va analizando con mucha pericia cuáles son los resultados, qué procesos están favoreciendo esos resultados y qué tipo de estrategias podrían profundizar el alcance de esas actividades. Entonces, constantemente los resultados y la planeación se van comunicando, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Porque nosotros el concepto de planeación que tenemos es un concepto muy pobre. El concepto de planeación que tenemos nosotros, que ha intentado ampliar, que ha intentado enriquecer los consejos técnicos escolares, no sé con qué resultados. Son falencias, son errores, son erratas, ¿no? En el funcionamiento de la tecnología. Nos gusta mucho la religión de la tecnología y cantamos loas y nos mareamos, ¿no? Creyendo que la tecnología es infalible, pero en realidad no. Vivimos en un mundo rodeado de cables, de chatarra tecnológica y de basura, ¿no? En los vertederos tecnológicos, pero nos gusta creer que la tecnología es lo más infalible que ha construido el ser humano. Parte de las utopías, ¿no? Las falacias que nos cantamos al oído para mantener a toda costa la ilusión de que somos una especie superior, pues claro que hay elementos que nos distinguen del resto de las especies, entre ellas la estupidez, pero mantenemos pues la fantasía, ¿no? Destruyendo el planeta, arrasando con toda la forma de vida, contaminando a nuestras anchas, desde la estratosfera, con la basura tecnológica que dejamos allá, hasta la profundidad de los mares, ¿no? Que hemos convertido en mares con un toque de plástico, ¿no? Tenemos que parar esto, tenemos que quitarnos la idea de la infalibilidad y la superioridad, bajar de nuestro pedestal de arrogancia y darnos cuenta con los ojos bien abiertos lo que hemos hecho del planeta. Claro que esto va a ser muy difícil porque hay quienes se benefician directamente del desastre, quienes apuestan a la guerra, quienes apuestan al mercado de armas, quienes apuestan a la pedofilia, quienes apuestan a la pobreza, quienes apuestan a los países arrasados por la guerra para robar sus recursos. El desastre es un mercado muy jugoso, ¿no? Entonces hay que entender que cuando nosotros hablamos de fracaso, cuando nosotros hablamos de crisis, siempre hay beneficiarios. Hay quienes alientan esas cosas que en principio pueden parecernos, pues, mm, algo que anatemizamos en principio, pero que hay quienes alientan porque sacan
una partida muy importante, ¿eh? Muy, muy importante. Nótese, por ejemplo, todo el mercado del blanqueo de capitales. Ojo, ¿no? Ojo, porque el blanqueo de capitales, o sea, toda, todas las actividades necesarias para reingresar el dinero producto del crimen, de actos mafiosos, ingresarlo a la economía formal, necesita una ingeniería financiera muy importante. Y entonces quienes participan activamente en el blanqueo de capitales, del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas, es la banca internacional. No es un pequeño banco en el Caribe, no es un banco de un rancho en algún pueblo, en algún municipio de nombre impronunciable. No, es en la banca internacional, son en las grandes sucursales, es en el jet set del mundo de las finanzas. Entonces los ricos, los multimillonarios, se benefician sistemáticamente de los mundos, de los bajos mundos, de los actos ilícitos, del mercado perverso de las drogas, los órganos, ¿sí? Del tráfico ilegal de personas. Las grandes fortunas, ¿sí? Del mundo están fuertemente vinculadas con el mundo de las drogas. Por eso dicen, ah, la marihuana no hace nada, te deja idiota, pero no pasa nada. Bueno, lo que pasa es que los grandes capitales promueven ese tipo de falsos debates porque obtienen dividendos mucho, muy jugosos del mercado de las drogas. Las armas no matan, son las personas. Entonces, la sociedad norteamericana armada hasta los dientes, las sociedades armadas hasta los dientes. ¿Por qué? Porque uno de los mercados más jugosos es el mercado de las armas. O sea, el mercado del crimen, el mercado del homicidio, el mercado de los delitos violentos. Y es así como vamos cantando loas a nuestra propia destrucción. En fin, todo esto para lanzar mis anatemas en contra de la tecnología, ¿no? Desperté con el pie izquierdo, pero bueno, continuamos. O sea, ojo, les he dicho una cosa que me parece que es de la máxima relevancia y creo que es necesario despejarla punto por punto, ¿no? Es lo que vamos a hacer nosotros en el semestre. Yo me quedo con la idea de que la clase más importante, toral, estelar de la educación es la enseñanza del español. Y nosotros tenemos allí una clase estratégica que es planeación de la enseñanza del español, porque como les dije antes, el maestro que bien enseña es el maestro que bien planea. Conoce a su grupo, conoce las características psicológicas, cognitivas, ¿sí? Emocionales, las capacidades de sus alumnos, porque conoce los escenarios en los que se desarrollan sus alumnos, conoce su potencial, pues. Ojo, ¿no? Porque nosotros somos también lo que podemos llegar a ser, nuestro potencial. Y entonces allí, en la zona de desarrollo próximo, es donde trabaja el maestro. Sabe con qué elementos cuenta el alumno para desarrollar etapas potenciales en su devenir, en su proceso. Y entonces la va alentando, es un crítico de su propia actividad. Entonces es una persona que está trabajando y que está observando de manera recursiva, de manera continua, su propia actividad.
Entonces, esa es parte de la planeación. Es un análisis crítico de la actividad del maestro. Entonces, el maestro es un intelectual. Eso lo he dicho insistentemente. Es una cuestión que me decía mi padre que a mí me costó trabajo entenderlo, porque imaginaba que un intelectual pues era un hombre de letras, era un hombre dedicado a la poesía, un hombre dedicado al análisis crítico de las realidades políticas, un hombre que disertaba sobre arte, ¿no? Entonces no lo veía inscrito en la escuela. Error, error. Un intelectual hace un análisis filosófico del ser humano, de su condición, de sus capacidades y de los escenarios que le permiten desarrollarse o que le impiden desarrollarse. Ojo, porque cuando nosotros hablamos de fracaso escolar, tendemos mucho a individualizar el fracaso como una condena aislada en un niño. Error. El fracaso escolar es el fracaso de todo el proceso, de todos los factores que van orquestándose y que tienen un resultado que se describe en términos de la falencia, del fracaso, de la reprobación, de la simulación también. Es otra forma del fracaso, la simulación. Eh, entonces, el maestro tiene que tener, además de esa disposición crítica, de ese talante intelectual, pues las capacidades profesionales. Tiene que saber intervenir. Ojo, ¿no? Porque el concepto de intervención es un concepto muy caro, muy importante a la pedagogía. Nosotros teorizamos acerca del desarrollo mental humano y teorizamos de una manera muy particular. ¿Cuáles son las repercusiones psicológicas de las matemáticas? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿En qué dimensión impacta? ¿En qué dimensión del desarrollo mental impacta el aprendizaje del español o de la historia? ¿Impacta de un modo específico el conocimiento de la historia? Sí, impacta de un modo muy particular. Impacta en el desarrollo de una parte de la conciencia que es la conciencia histórica. No es una conciencia del pasado, no, no, no. Es una conciencia del proceso de construcción de la realidad social. Es una conciencia de nuestro ser temporal y de nuestro ser social. Impacta de un modo específico y el español impacta de un modo particular. Ahora, el impacto del conocimiento de la enseñanza del español es tan general, es un, es un impacto tan eh, eh, importante, repercute en dimensiones tan amplias que hay que darle un papel central en la educación. Tengo que demostrar eso que les acabo de decir. La cuestión está en que todo el mundo que nos rodea, todo el escenario en que se desenvuelve nuestra vida, los contactos que tenemos con otros seres humanos y la forma como se va desarrollando nuestra mente depende estrechamente del lenguaje. La forma como nosotros vamos estructurando, vamos construyendo, vamos enhebrando la realidad con sentido depende crucialmente del lenguaje humano. La forma como nosotros enunciamos, describimos e interpretamos la realidad está basada en el lenguaje articulado. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros al enseñar español es enseñar la herramienta básica para construir con sentido el mundo compartido en el que vivimos. Esto pueden ponerlo en un marco con letras doradas y rezarlo. Aun cuando no entiendan la repercusión general, el trasfondo, el espesor teórico de lo que acabo de decir, ustedes pueden decirlo ya, de manera muy convencida. Cuando nosotros enseñamos español, enseñamos la herramienta básica que le permite al niño construir con sentido el entorno en el que vive.
porque la mente es lenguaje. Gracias al lenguaje, nosotros vamos desarrollando un tipo particular de mente con la característica esencial de un entramado lógico, categorial, que es lo que nos hace auténticamente seres humanos, seres simbólicos, seres culturales. Entonces ustedes que están interesados en la enseñanza del español, pues resulta que están poniendo la pieza clave para el desarrollo mental intelectualizado, desarrollado. Ojo, ¿no? Ojo, porque no podemos caer en el error de creer que todo el lenguaje, que el conocimiento es lenguaje y entonces simplificar el proceso mismo de aprender distintas materias. Pero si nosotros simplificamos y reducimos la complejidad de la enseñanza de las distintas disciplinas, bueno, resulta que sí, en primera instancia, el aprendizaje de distintas materias depende de una estructuración particular del lenguaje. Son puro lenguaje. Entonces, cuando nosotros estamos enseñando español a los niños, estamos desarrollando esa conciencia. Estamos desarrollando la sensibilidad de que el conocimiento, de hecho, es un lenguaje que depende de conceptos particulares. La historia depende de conocimientos particulares. La ética depende de un modo, un uso, un empleo particular del lenguaje. Es un enfoque de la realidad. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando el lenguaje en el niño y su conciencia lingüística, le estamos dando una herramienta poderosísima para aprender de manera cada vez más autónoma. Ese es el reto que ustedes tienen. Ese es el compromiso que tienen ustedes como alumnos enfocados en la enseñanza del español en la escuela. Ojo, ¿no? Porque si nosotros estamos siendo muy halagüeños, estamos centrándonos solamente en los aspectos muy generales y estamos reduciendo la complejidad del proceso al mínimo, como si nada más invocándolo consiguiéramos el aprendizaje de la conciencia lingüística en el alumno, pero hay que voltear a ver la complejidad del asunto. La complejidad del asunto es expresada claramente en los resultados. En México el analfabetismo sigue ciñéndose sobre millones de personas. Son personas que no pisaron la escuela jamás, o que llegaron a la escuela y fue tan breve su presencia que no conocen el ABC. Hay personas que llegan a la escuela, permanecen un poco más de tiempo, pero su conocimiento del lenguaje, de la lectura y la escritura es mínimo. Estamos hablando de una capa importante de la población. Ahora, estamos hablando de una mayoría aplastante cuando hablamos de la gente que aprendió a leer, que aprendió a escribir, que tuvo una presencia más prolongada en la escuela, que sabe escribir y leer, pero que no lo hace de un modo eficiente ni consciente. Su competencia lectora es deplorable. ¿Qué significa esto? Todo esto se describe como analfabeta funcional. Ojo, porque tiene elementos en su mente propios de una cultura oral, que es un modo de enfocar, de estructurar la realidad muy particular, muy tradicionalista, muy conservador, muy estático, y tiene elementos de una cultura escrita, que está proyectada hacia el futuro, que tiene elementos que le permiten innovar, actuar como un agente activo en el diseño de la realidad inmediata, que tiene elementos de volición, de una voluntad intelectual, ¿sí? Y entonces se encuentra cruzado
atrapado en dos mundos, el mundo iletrado, el mundo analfabeta y el mundo alfabetizado. Son elementos muy precarios, muy subdesarrollados. Y ojo, estoy describiendo una mente subdesarrollada. O sea, en el momento de escribir y exponer un tema, le tiembla el lápiz y no puede estructurar, no puede plantearse un problema complejo de manera sinóptica, de tal manera que pueda abordarlo con sentido y expresarlo. ¿Puede hacer propuestas de solución a un problema complejo? No, y no se le puede recriminar nada. Es que no está dotado mentalmente para abordar, hacer un diagnóstico y trazar rutas de solución. Se necesita aprender, coger un problema y conocerlo en sus partes. Y entonces este, se hace un experto en desamarrar nudos gordianos y encontrar rutas de solución a problemas sociales. Es el tipo de gente que le pone su micrófono y dice, disculpe, una entrevista espontánea. ¿Qué piensa usted sobre la democracia en México? Nada ha cambiado. Pues que tiene una mente subdesarrollada. No puede hacer comparativas, no puede trazar un hilo evolutivo, no puede establecer cortes temporales, o sea, no puede manipular en su mente la realidad. Tiene deficiencias muy serias, tiene subdesarrollos mentales. Ojo, ¿no? Porque estamos hablando de la aplastante mayoría de la población mexicana. ¿Y qué es eso? Falta de alfabetización. Es un proceso frustrado, interrumpido, subdesarrollado de enseñanza del idioma, de la alfabetización. Y ojo, porque muchos niños en México tienen problemas de alfabetización. Lo que pasa es que nosotros los estigmatizamos y los encasillamos en compartimentos estancos que los condenan al fracaso escolar. Cuando lo que tendríamos que hacer es tener mucha conciencia de las limitantes en el proceso de alfabetización y trabajar con una técnica, con una constancia, como cuando vas a aprender a nadar y el instructor pues no te echa a la alberca, ¿verdad? Inhibe los riesgos y te pone a practicar, a practicar, a practicar, a practicar y a practicar. Y entonces, en un ambiente controlado, empieza, ¿sí?, a ver que tú sigues los ejercicios, que sigues la técnica, que tienes la destreza gradual. Ojo, porque este elemento terapéutico, este elemento técnico, este elemento mecánico repetitivo, dosificado, tiene que ser muy consciente el maestro de él, pero sobre todo el maestro que enseña español. El fracaso escolar es el fracaso de la alfabetización. Y entonces con una conciencia terapéutica tienes que intervenir y tienes que remediar esos problemas en la formación de los alumnos. Se presenta a nivel preparatorio de una manera alarmante. Se presenta a nivel secundario de una manera alarmante. ¿Por qué razón? La explicación es muy compleja. La explicación es un asunto con muchas aristas. Es un crisol de problemas. Pero yo detecto un problema muy grave en esa crítica absurda, masiva, que no respondió a un análisis cauto, serio, para estar golpeando a la educación tradicional. La educación tradicional, el enfoque tradicional, la repetición, los rituales estériles, el ritualismo y el verbalismo del maestro, la memorización, todo fue atacado, no fue analizado. Se debió haber superado al enfoque tradicional. Pero para superar el enfoque tradicional no le prendes fuego,
No, lo analizas, lo desmontas teóricamente, ves los componentes que tienen resultados positivos en las circunstancias en las que tienen esos resultados positivos y haces acopio pragmático de esos elementos y los integras en un nuevo enfoque teórico y práctico para que el maestro tenga plena conciencia y un uso estratégico de esos elementos que pertenecieron al enfoque tradicional. Entonces tienes enfoques híbridos, porque es que la escuela necesita enfoques híbridos. ¿Sí? Porque no sabemos, porque la mente no se desarrolla en un camino, en un solo camino, y no se desarrolla de una vez y para siempre. Necesita distintos enfoques, distintos métodos, distintas herramientas, y necesitas emplearlas con fines específicos. Este carácter terapéutico, ¿sí? Se va desarrollando en la escuela que forma maestros en un nivel de especialización ya casi para niños con graves problemas de aprendizaje. Pero quiero llamarles la atención sobre una cosa. Tú volteas a ver la educación mexicana y dices, sinónimo para describir esto, problema, problemas de aprendizaje. No lo digo yo, lo dicen los resultados de la prueba PISA. Y lo dicen los resultados de cada examen que acomete el niño mexicano. Ojo, ¿no? Porque no quiere decir que estemos incapacitados, no quiere decir que seamos una sociedad de impedidos. No, hay condiciones sociales e institucionales que están lastrando, que obstaculizan el desarrollo de la mente del mexicano. Porque hay una sociedad que parece que está atentando en contra del desarrollo intelectual. Eso tómenselo muy en serio, tómenselo con toda seriedad. Es que la escuela, si quiere tener logros en México, parece que tiene que ser un, un, una, un grupo, ¿sí? Contracultural que manifiesta su compromiso de formar niños a toda costa contra el destino. Eso parece una pintura de un cuadro romántico. Está el maestro mexicano teniendo éxito y parece que tiene el pecho contra una tormenta, porque la sociedad atenta contra el desarrollo intelectual. Discúlpeme ser tan dramático, pero es que así parece. Cuando tenemos un niño de 10 que escribe muy bien, que es muy disciplinado, que cumple su trabajo, que se expresa correctamente, que es un niño que va más avanzado que los demás y que incluso hace temblar hasta el maestro, nos lo quedamos viendo y dice, ¿de dónde salió este? Contra todo pronóstico. Bueno, porque hay una sociedad que parece ir a contrapelo de los objetivos educativos. Y el resultado está ahí a la mano. Yo se los hice ver en la clase pasada cuando hablaba sobre los resultados de un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México y hacía un análisis muy interesante sobre el número de palabras que empleaban los muchachos al entrar a los colegios de humanidades de la UNAM. 300 palabras. ¿Cómo vas a construir un mundo complejo con 300 palabras, por Dios? Tienes un déficit lingüístico muy severo para ascender a un conocimiento científico y racional del universo. Ojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer como maestros del español? Sobre todo tener conciencia del papel estratégico de la enseñanza del español, porque es la herramienta básica del aprendizaje del resto de las disciplinas. Claro que tienen un nivel de complejidad específico, ¿sí?
pero es un gran avance entender que el conocimiento en general es lenguaje organizado. Avanzas a paso firme si comprendes esto. Tú entras a una disciplina y dices, pues, lenguaje, ¿cuáles son sus conceptos básicos? ¿Cómo se estructuran y se relacionan cada uno? ¿Quiénes fueron los que inventaron estos conceptos? Y desde su perspectiva, ¿qué debo entender por estos conceptos? Y has entrado a la sala principal de esa disciplina. ¿Quiénes son sus representantes? ¿Cómo históricamente se han ido formando estos debates? ¿Y cuáles son los conceptos que encarnan esta discusión llamada biología, llamada historia? Y es puro lenguaje organizado. Hay que hacer muy consciente a los alumnos, desmitificar esta cuestión de los conocimientos para que ingresen con la herramienta fundamental y hagan ese análisis, ese mapeo. Eso les va a dar mucha autonomía. Suena muy bien, ¿no? He dicho que he simplificado las cosas al máximo. La cuestión es la siguiente, que cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia del lenguaje en términos psicopedagógicos, también hay que ver la importancia social del lenguaje, la importancia mundial del lenguaje que nosotros poseemos, que es el idioma español. Y hay que entender también una pregunta básica: ¿cómo nació el lenguaje? Pues si es tan importante, si nosotros manufacturamos, de hecho, los elementos esenciales de la realidad, ¿cómo nació esta herramienta, este sistema de palabras con un contenido y una forma? ¿Cómo surgió? Pero nosotros tenemos que despegarnos del presente y remontarnos a más de 300.000, 400.000 años atrás. Y hay que entender perfectamente bien. Yo les voy a pasar un video muy sencillito, muy sintetizado, casi hasta caricaturizado sobre el surgimiento del lenguaje. Hay cosas que discrepo y se las voy a decir en este momento. Para empezar, el lenguaje tiene que ser entendido en el seno de la sociedad humana. Aunque parezca absurdo decirlo, hay que comentarlo. Porque muchas veces se parte de una interpretación falaz, con principios falaces, y cree que el lenguaje ya estaba radicada en alguna parte de nuestro cerebro y se desenvuelve hacia afuera, como en un soliloquio. Y no, el lenguaje nace imbuido en la colectividad y nace como sonidos desarticulados, con significados erráticos generalizados, para canalizar, para orientar la actividad colectiva. Primero son sonidos polisémicos, que están acompañando la actividad común. Por eso van a ir representando y por eso van a ir significando y por eso van a ir incidiendo en la conducta, en la mente del otro. Y entonces hay que entender que el lenguaje nace en la actividad productiva, en el trabajo. Claro que es muy difícil distinguir en una sociedad primitiva funcionalidades y dimensiones. Se trabaja permanentemente porque se sobrevive permanentemente y se vive en una incertidumbre. Hay que alimentarse, hay que beber, hay que procurar su seguridad. Y entonces la emisión de palabras, de esas palabras polisémicas, es permanente. Es muy difícil distinguir, ¿sí?, su significado, porque el significado de esas palabras primitivas depende mucho de la situación concreta en la que son emitidos. Sin embargo, nosotros sabemos, ¿sí?, que fueron las primeras palabras, pues, las vocales, son las más sencillas de emitir, ¿sí?
son rápidas, no necesitan un esfuerzo fisiológico muy complejo, ¿no? Y entonces tenemos a las vocales, después las consonantes, tenemos palabras silábicas y después monosilábicas y después tenemos palabras que van incorporando, agregando sílabas, ¿sí? Y entonces tenemos el origen del lenguaje muy anclado al trabajo colectivo y tenemos su estructura muy elemental, la vocal. ¿Hacia qué eran dirigidas las palabras? Las palabras más desarrolladas pues estaban inmediatamente imbuidas de la acción colectiva. Y entonces sabemos que las primeras palabras eran monosílabas, monosilábicas, eran vocales que estaban orientadas a la acción y por tanto eran verbos, eran la acción concreta. Por supuesto era ponerse a resguardo, cuidarse y actuar. Eran las dimensiones, ¿sí?, en las que la acción inmediata podía ser descrita y comprendida. Ojo, porque las acciones que describen las primeras palabras están relacionadas con la mano. Cortar, triturar, aplastar, es la actividad. Pero todo esto sería inútil o muy básico si no entendemos el factor que le dio una dimensión simbólica y que enriqueció completamente y que independizó las palabras del contexto, que le dio un grado de abstracción, de generalización y de representación simbólica, que son los rituales mágicos religiosos que sucedían en torno a las fogatas, acompañados de ritmos musicales y de rituales cargados de sentidos mágicos. Es una explicación bakhtiniana del desarrollo del lenguaje y su revolución cualitativa en el seno de las culturas primitivas. Ahí la palabra se desprende del contexto y empieza a representar ya no solamente la acción, sino las cosas, ¿sí? Y empieza a verbalizar todo el tinglado complejo del mundo humano. Nacen las narrativas, las historias, bajo la forma de las cosmogonías. Es un camino muy largo, ¿sí?, que te lleva de 300.000, 400.000 años atrás a 60.000 años atrás. Pasamos del Paleolítico, ¿sí?, a las puertas del Neolítico, a las puertas, ¿sí? Estamos en la antesala del Neolítico. Y nosotros vamos viendo que en el proceso mismo de socialización, de generalización de uso del lenguaje, su estructuración va haciendo al ser humano más productivo, más capaz, más eficiente. Y hacia el 60.000 años atrás, nosotros vemos, para empezar, una multiplicación y una especialización de las herramientas que va desarrollando el ser humano. Y nosotros vamos viendo sociedades cada vez más ricas. Primero crustáceos, pescados, después semillas, después carnes y una variedad en la riqueza de los alimentos. Porque el trabajo se va haciendo más eficiente en la medida que el lenguaje le permite desarrollarse, desplegarse de manera más estratégica. El ser humano se hace más capaz de proveerse de alimentos y su mesa, por decirlo de manera metafórica, se hace más variada y rica. En el Neolítico, recuerden que hay un salto revolucionario muy importante, producto de la aparición de un uso generalizado del lenguaje abstracto, conceptual, con palabras individuales, con una estructura lingüística plenamente desarrollada, no actual, no, pero plenamente desarrollada en términos estructurales, y tenemos el surgimiento
de la agricultura. He simplificado mucho las cosas, pero es la primera clase. Nosotros vamos a tener oportunidad de llenar los vacíos y centrarnos mucho en esta cuestión para entender una cuestión básica. El lenguaje no es natural. El lenguaje responde al diseño humano de la realidad. Es semántico, es simbólico y es abstracto. Es una invención puramente humana. Si nosotros entendemos esto, entendemos más plenamente lo que quise decir cuando dije que la realidad responde a un propósito humano, a un diseño, a un trazado, a un bosquejo humano. Pues la herramienta básica con la que nosotros construimos el entorno es el lenguaje. Bueno, pues es un hecho consustancial, correlativo, decir que la realidad pues la vamos diseñando nosotros a voluntad. Claro que para eso necesitamos ser conscientes. Un burro pues no crea nada, ¿no? Una persona ignorante, una persona analfabeta, es más bien presa de sus circunstancias. Ojo, porque nosotros debemos entender que el español, nuestro idioma, también tiene su historia. Podemos conocerla aquí, aunque forma parte de una materia específica, ¿sí? Se nos acaba el tiempo, pero ahorita les mando otro mensaje, o ustedes pueden entrar a WhatsApp. Inmediatamente entramos allí y nos vemos para cerrar, para darle una visión general a la clase y nos despediríamos. Y ahí es cuando nace lo verdaderamente crucial. Es una verdadera revolución cuando tú te propones aprender por cuenta propia. Cuando de todo lo expuesto, sacas un tópico y pones manos a la obra a investigar. El mundo te parece interesante, te parece vivo, te parece vibrante, porque entonces empiezas a descubrir el universo de cosas que está detrás del telar de la realidad, que vista así a simple vista, pues es sosa, llena de obligaciones, rituales estériles, como tomar lista, ¿no? Dejar o no dejar ir al baño. No. Lo vibrante, lo verdaderamente apasionante es descubrir que puedes conectar, interconectar tópicos que parecen distantes y empezar a manipular, a jugar con el conocimiento y descubrir cosas nuevas. Entonces, el tópico que ustedes escojan, comprometerse mucho con él y empezar una indagatoria, una pesquisa, ¿sí? Una investigación personal. Eso es lo que me parece a mí realmente vital, proteico, algo que realmente te alimenta. Entonces, de todo lo que hemos comentado, que ustedes se llevaran ese compromiso. No aplastarlos con trabajo, con documentos, traerlos con un chicote, ¿no? Mojado y decir, entréguenme el trabajo, ¿no? De 100 páginas. Pocos pelos, pero bien peinado. Entonces ustedes se llevan una preocupación intelectual genuina, auténtica, investigan, hacen las lecturas, ven los videos, hacen los resúmenes. De esta clase hay que hacer un resumen. Del video que les voy a mandar sobre el origen del lenguaje, hacer un resumen. Y del texto que les voy a mandar también hacer un resumen. Es un enfoque personal. Es una discusión con el autor, es una discusión mental, interna, con el maestro. De ahí empieza verdaderamente a boxear uno con las ideas y es lo que aprende. Nada sabe más rico y pleno que lo que tú has conquistado con tu esfuerzo. Esto es válido también para lo intelectual. Nosotros nos quedamos en la cuestión de la importancia, la magnitud
del idioma español. Nosotros tenemos en este momento más de 7.000 millones de seres humanos sobre el planeta. Más de 7.000 millones. La última vez que revisé la cifra íbamos por los 7.500 millones. Es un dato para Wikipedia, se encuentra fácilmente. La cuestión está en que el idioma más extendido, más masivo, pues es el chino, por obvias razones. Es una nación de más de 1.000 millones de seres humanos y entonces tienes por default una séptima parte de personas que hablan chino. Por default. El segundo idioma más hablado en el mundo, nosotros pensaríamos que es el hindú, porque la población que vive en ese país místico, hermoso, complejo, que es la India, pues son más de 800, 900 millones de personas. Pronto, muy pronto van a alcanzar y van a rebasar a China. Pero la cuestión está en que la historia, la sociedad como se organiza por grupos, por castas, por pueblos que son familias, disgrega, atomiza a esa nación. Los que hablan hindú, que no es un idioma nacional, que no es un idioma que todos los habitantes de la India tengan que hablar, sino que es de una casta, ¿no? Es el idioma más extendido, pero no alcanza los 800, 900 millones de hindúes. Hay un montón de idiomas locales. Cuando digo un montón, es una cantidad de dialectos impresionante. Es la sociedad de castas que perpetuó el imperio inglés ahí. Divide y vencerás. Entonces atomizó totalmente al pueblo hindú. Hizo que de por sí ya era un pueblo muy tradicionalista, dividido en castas, y el imperio francés lo refuncionalizó y lo puso a su favor, dividiendo al pueblo hindú, fortaleciendo las jerarquías, haciéndolos parte del funcionariado y excluyendo a muchos pueblos con sus idiomas. Lo mismo hizo el imperio francés y lo mismo hizo el imperio portugués y lo mismo hizo con distintos grados de efectividad. Europa tiene mucho que avergonzarse. Tiene mucho que avergonzarse. Los abusos que cometió en el mundo son muchos y muy graves, ¿no? Muchos y muy graves. Muchas de las guerras perniciosas que azotan África son producto de la estrategia de control, de división basada en la jerarquización de castas que cometieron los imperios europeos. Han bañado en sangre África, producto de esas divisiones imaginarias y funcionales que obligaron los imperios europeos a esos pueblos. Deberían de pedir perdón y deberían, como dice el presidente, regresar lo robado. ¿Ah? Terminarían en taparrabos en Europa si regresaban todo lo robado. Bien, pero ese es otro asunto. Bien, pues resulta que el idioma más hablado en el mundo, pues es el español. Nosotros tenemos 472 millones de hispanohablantes, producto también de una conquista, y estamos en todos los continentes. Todos los continentes tienen al menos un reducto, una nación, una región que habla español. Es el segundo idioma más hablado y resulta que la región donde más se habla es la región donde tiene un enorme potencial la economía del futuro, Latinoamérica. Gobiernos mediocres,
gobiernos abyectos entregados a Estados Unidos, pero que en términos de recursos simplemente toquen el tema del agua, ¿no? Es una región abundante, sí, hay zonas estresadas por falta de agua, sí, pero es una región muy rica en recursos, muy rica en variedad, en ecosistemas, muy rica en términos demográficos, porque es una región muy joven del mundo. Quiere decir, vamos, ayer estaba hablando sobre la juventud, sobre los adolescentes. En México, los adolescentes es el 10% de la población. No es muy distinto en Latinoamérica. Somos países jóvenes, que además tenemos un potencial biológico enorme. O sea, nosotros trabajamos para vivir, es nuestra concepción, nuestra concepción del mundo es ese, trabajar para vivir. Nosotros no tenemos cosas, nosotros tenemos hijos. Nosotros trabajamos para disfrutar con nuestra familia. Y entonces el gozo de tener un nuevo miembro es enorme. Lo celebramos, nos regodeamos. Vamos, los niños tienen un lugar especial en la cultura y en la concepción latinoamericana del mundo, pues, y en México muy especialmente. Ojo, no estoy hablando de la violencia infantil porque es un asunto muy triste, ¿no? Muy penoso. El estado de la infancia en México es lamentable. Pero la cuestión está en que el potencial demográfico de reproducción de la mujer latinoamericana y la mexicana nos va a llevar a una situación que está garantizada la salud del idioma. Para, ojo, ¿no? 472 millones en este momento, pero para 2050 seríamos más de 700 millones de hispanohablantes. El país que más hispanohablantes tiene es México. Entonces, la situación geográfica de México en términos del desarrollo del idioma es relevante como no puede ser más. Nosotros tenemos una modalidad, ¿sí? un aspectos dialectales del idioma que lo colocan pues como un idioma vivo, rico, diverso, dinámico, porque tiene muchas fronteras donde se frota con otros idiomas, se enriquece, se llena de matices. Y ojo, porque los idiomas ricos y vivos son idiomas que se encuentran en contacto en fronteras, en dinámicas que le permiten ir nutriéndose, enriqueciéndose, expandiéndose en matices semánticos, en palabras y en significados, formales, pero también en sentidos, porque esos significados y esos sentidos son nuestra propia vida. Vivimos en un idioma esclerosado, muriendo, es un idioma que no nos permite ver con toda su riqueza y variedad el universo sensible y significativo que somos. Bueno, pues el papel de México, si ya es importante en términos de números, súmese a eso la existencia de una frontera de miles de kilómetros con la nación más importante en términos económicos del mundo. Nosotros tenemos frontera con los Estados Unidos y nuestro idioma está en constante influencia, ¿sí? Y nosotros estamos en constante contacto, permeando, ojo, ¿no? Porque nos gusta mucho enfatizar cuánto Estados Unidos ha influido la cultura mexicana, pero no vemos el sentido contrario. Cuánto de la cultura mexicana ha influido, ha ido nutriendo, permeando en la
cultura estadounidense, por decirlo de manera muy simplificada. Hay un libro que se titula ¿Quiénes somos?, de el señor Huntington, un asesor o casi un habitante permanente, tenía las llaves de la Casa Blanca porque era asesor de los presidentes de Estados Unidos por muchos presidentes contaron con su asesoría. El señor Samuel Huntington, antes de morir, ya una avanzada edad, escribe ese texto, un texto espeso que sirve todavía de libro de cabecera a muchos gobernantes de los Estados Unidos. Y fíjense, dice, ¿quiénes somos? Cuando un intelectual de esa talla se pregunta quiénes somos y se da la tarea de responder esa pregunta, pues que hay una seria crisis. El factor identidad está haciendo agua. Y en ese libro tiene un apartado especial dedicado, ¿sí?, a la cultura mexicana. ¿Qué significa esto? Me voy para atrás, no entendí. ¿Quiénes somos? Pero los estadounidenses, ¿sí? Pero ¿quiénes somos? Está relacionado mucho con la idea de cuáles son los peligros para que nosotros perdamos la respuesta identitaria por excelencia. Dice, uno de los riesgos más graves que cruza Estados Unidos, el pueblo norteamericano, el estadounidense en su definición identitaria, es la cultura mexicana. Ellos son muy distintos a nosotros, pero nosotros estamos muy influenciados por ellos. Desvirtúan nuestra idea, nuestro modo de ser, nuestra concepción del mundo. Si nosotros queremos seguir siendo de manera clara, de manera convencida, el pueblo de Estados Unidos, tenemos que evitar esos riesgos, porque la cultura mexicana es una tentación. No me crean, a mí me gusta mucho caer en la incredulidad. Lean el libro, lean el texto de Samuel Huntington. Y entonces dense cuenta que ahí él no habla del terrorismo islámico, no habla de Rusia con sus armas atómicas, no habla de China y los riesgos para la economía norteamericana, tanto como lo hace para la cultura mexicana. Ahí está el peligro. Libro de cabecera de Donald Trump, por cierto. ¿Por qué razón? Bueno, por todas estas cuestiones que le digo. Ellos lo saben, nosotros no lo sabemos. Los rusos lo saben. Por eso tienen un canal de noticias que centran mucho su atención en México. En la región Latinoamérica tienen incluso un canal apostado en Argentina, o lo tenían hasta que Macri los echó. No sé si el señor Fernández los ha vuelto a invitar. Están muy presentes en Venezuela, por supuesto, pero codician mucho a México, la presencia de los medios internacionales aquí en nuestro país, por la posición estratégica y por el potencial humano y de recursos que tenemos nosotros. China también tiene un canal de noticias con una versión en español. Irán, donde tantos hablan español, nadie habla español, pero tiene una versión de Hispan TV en inglés y tiene otra versión en español. Dices, oye, si voy a Irán, pues te van a llevar perdido, extraviado a la autoridad, porque no puedes comunicarte con nadie. Pero sin embargo se dan a la tarea de hacer todos los días su versión en español de sus noticias.
Porque es importante, porque es estratégico, porque es de la máxima relevancia contar su versión del mundo. Y nosotros tenemos acceso a sus noticias. Su perspectiva es muy interesante, muy válida, legítima desde el punto de vista noticioso. Ellos te están narrando todos los días su perspectiva del cerco económico que ha tendido Estados Unidos a Irán, porque no puede vender su petróleo, porque la empresa que compra su petróleo se le son congeladas las cuentas y sus armas no pueden ser vendidas en el mercado. ¿Cómo va a ser eso? Nada más las armas de Occidente son las buenas, ¿no? Matan a los malos. Y entonces hay un cerco económico en Irán e Irán brinca ese cerco y nos cuenta su perspectiva del problema. Ojo, ¿no? Porque Alemania también tiene su versión en español. Deutsche Welle, DW, todos los días tiene su cápsula en vivo de un resumen de noticias de todo el mundo en español. Entonces, puedes encontrar mucha información en español, muchas noticias enfocadas al mercado mexicano por obvias razones, cuestión de número y cuestión de estrategia, ¿sí? Pero los que desconocemos la importancia de nuestro idioma y la importancia de nuestra situación geográfica, nuestra riqueza cultural y de recursos y capacidades humanas, somos nosotros. ¿Casual? Yo creo que no, que responde a un proyecto muy específico de mantener al pueblo mexicano en la ignorancia, de mantenerlo en la inopia cultural, en la desinformación más absoluta. Por eso les digo que la educación muchas veces se traza como un proyecto contracultural, como un proyecto heroico, ¿eh? Hay que decirlo con todas sus letras. Bien, pues ustedes están en la vanguardia, enseñándole a los niños a leer y escribir, muy conscientes de que están enseñando la herramienta básica para construir el universo que nos rodea con el idioma. Poco a poco, en las siguientes clases nos vamos a ir enfocando en la planeación de este asunto. Yo quiero que se vayan simple y llanamente con una idea, con una imagen mental, que es el de la intervención, el de la terapéutica. Cuando los niños tienen problemas, ¿sí?, marcados, acentuados o muy sutiles de aprendizaje. Ustedes pueden decir, es que el niño no está alfabetizado, hay que alfabetizarlo. Pueden tener ya esa caja de herramientas, subirla a la mesa de trabajo y entonces ponerse a alfabetizar a los niños. Sujetar el lápiz, hacer planas, ¿sí? Esta parte motriz es muy importante. La parte motriz tiene una dimensión muy relevante en términos del desarrollo mental, de las estructuras cerebrales, el nivel fisiológico del cerebro. Entonces la plana, la repetición, tiene un efecto que no es necesariamente nocivo. El problema es llenar todo el tiempo con esos trabajos mecánicos y simular. No. Sería emplearlo estratégicamente con fines terapéuticos, con esa sensibilidad de remediar los problemas de alfabetización, porque se encuentran en la base permanentemente, con una constancia muy terca, se encuentran en la base del fracaso escolar en México. Ojo, les paso un dato que les di la clase anterior. Si la escucharon con mucha atención, ojo no, porque hay que hacer un resumen de esa clase y de esta. Si se dan cuenta, cuando toqué el asunto de la prueba PISA, al final decía que los niños mexicanos que habían
pasado la media y que se colocaban muy cerca de los niños que más éxito habían tenido en el mundo. Ese sector de niños aprobados que ascendían a los niveles de competencia mayor eran los niños que leían, eran los niños que escribían, eran los niños alfabetizados. Ojo, ¿no? Porque para nosotros saber leer acá en México, una deficiencia muy severa es decodificar. Ya sabe leer, no, sabe decodificar. Identifica el signo y lo correlaciona con el nivel fonético. Pero ahora va el nivel semántico. Es un asunto muy complejo, porque ya entra el nivel intelectual del asunto. Reconoce el signo, lo correlaciona con la fonética. Ahora vamos al significado. Comprende lo que lee. Y para eso, amigos míos, hay un desplegado de estrategias muy conocidas. Muy conocidas. Entonces nosotros tenemos que avanzar sobre la planeación de esa dimensión para conquistarla plenamente y hacer que nuestros alumnos enfrenten el reto del aprendizaje, pero con su caja de herramientas bien abastecida. Vamos a dejar la clase así el día de hoy. Yo grabo todo esto, edito todos los problemas que tuvimos, les mando a la brevedad del video para que lo vuelvan a ver, lo compartan con los compañeros que no estuvieron en clase, lo vean quienes sí estuvieron, si gustan, para hacer el resumen, por supuesto. Y nos vemos la siguiente semana. Eso sí, esperen por favor un documento que les voy a mandar. En este momento es un video breve, muy chiquitito que les voy a mandar, ¿no? Y pronto, con la compañera Navidad, les voy a mandar un artículo para darnos cita la siguiente semana. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Igualmente, gracias. Igualmente, profe. Bye.